Buenos días. Mi nombre es Juan del Toar y este es la entrega del video para el proyecto de sistema operativos en compañía de Laura Murillas y Alejandro Tapiero y mi persona. Entonces, voy a empezar mostrando un poco de lo que es el funcionamiento del proyecto, que es básicamente un contador que pues empieza en cero y mediante solicitudes HTTP podemos modificarlo. Entonces voy a empezar a modificarlo con un post, con esta aplicación que me permite hacer solicitudes. Entonces voy a modificar el contador, lo voy a modificar a 1. Yo la solicitud, todo ok. Y cuando recargo la página, el contador está en 1. También tenemos el post. Bueno, el que acaba de hacer es put. También tenemos el post que hace exactamente lo mismo. Entonces mando la solicitud y el contador debe estar en 99. Ya por último sería el delete, que lo que hace es que resetea el contador. Entonces tenemos un contador que tiene un ID que es el número 1 y por eso lo vamos a resetear. Entonces lo reseteamos y ya debería estar en 0. Y listo, esta sería como la funcionalidad que tiene este proyecto. Ahora Laura les va a mostrar en la parte de la configuración del Docker. Bueno, buenos días. En este archivo Docker Compose tenemos dos servicios, la base de datos y el backend. En el backend es donde se configura el contenedor y aquí en la base de datos donde manejamos esta imagen de una base de datos por defecto. La configuración está hecha con Postgres y aquí en este caso podemos ver los puertos. Como pueden ver, este puerto es el 533, el 5433, porque en el computador ya estaba instalado Postgres en ese puerto, entonces nos tocó cambiarlo. Una ventaja de utilizar Docker Compose es que además de correr los dos contenedores, pudimos configurar un alias de red que permite la conexión entre el host y la base de datos que está dentro del contenedor y el host del servidor que está en el otro contenedor. Además, también tenemos esta configuración flash debug con true para que la base de datos se actualice en tiempo real sin necesidad de reiniciarla o cosas por ese estilo. Por otro lado, en este archivo Dockerfile también tuvimos una pequeña modificación porque si bien en principio es el mismo archivo que vimos en la clase, tuvimos a la hora de configurar un pequeño error al tratar de instalar una librería que es esta que aparece aquí. Que es la que conectaría con la base de datos. Así que tuvimos que agregar esta línea de código donde se agrega este paquete Python 3 y ya con eso se soluciona el problema. Entonces, desde Python trabajamos con la librería PsychoPG2, que es con la que tuvimos error de instalación y por eso añadimos esta línea que acaba de mencionar Laura. Sucede que con esta librería, pues, se agregan las credenciales que ya se crearon por defecto, se agregan en un diccionario de Python o un objeto, como le quieran decir. Aquí es donde usamos el alias ya mencionado. Y el puerto 5432, que es el puerto que está usando este host. Entonces, ya una vez que tenemos esas credenciales metidas en un objeto, podemos usarlas para conectarnos a esa base de datos como tal. Entonces creamos una conexión
y con CyclePG nos conectamos. Con este autocommit podemos cerrar las transacciones de SQL que de pronto no se terminen por culpa de un error o porque en Python se quedó esperando alguna instrucción o algo. Bueno, es como una costumbre poner esto en autocommit true. Ya con el cursor lo que hacemos es declarar un objeto con el que podemos ejecutar queries. Entonces, con cursor.execute nos traemos la versión. Esto solo es para probar si sí funcionó si funcionó la conexión y la mostramos por consola. Aquí en esta parte de la conexión, de una vez creamos la tabla counter y creamos nuestro contador con el ID 1 y empieza en 0. Y ya esa sería la parte de la conexión a la base de datos y cómo crea el contador. Y finalmente vamos con lo que son las rutas, o mejor dicho, los métodos de las rutas que también son conocidos como los endpoints. En principio está el por defecto, que es el método .get. Em, ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hace este? Pues simplemente imprime lo que hay en las líneas del código que estábamos programando. Entonces, todo lo que sea en localhost, entonces simplemente lo va a conseguir y lo va a exportar en archivo de solo modo lectura. A partir de ahí, también está el método post, que lo que nos permite es poder editar el código con respecto a un contador. Entonces, por ejemplo, aquí pusimos contador igual a 1. Lo que nos muestra aquí, por ejemplo, es en esta parte de arriba el ID del programa al que nos encontramos. Y en ese ID está asignado un valor. Entonces, ¿qué hacemos? Si, por ejemplo, decimos contador 1 o digamos contador 13 y le ponemos el post, entonces lo enviamos y se actualiza el código a ese nuevo valor 13. El PUD es similar. De hecho, sí, es que Sí, es lo mismo. sí, es básicamente lo mismo. Es el tema de simplemente asignar un nuevo valor. O sea, si ponemos, por ejemplo, el contador en 24 y lo ponemos en PUT, hace esencialmente lo mismo. Se actualiza 24 y está hecho ahí. Y por último está el método de delete, o bueno, el endpoint de delete. ¿Qué es lo que hace? Es que tiene una función un poco distinta porque ahí lo que nos indica es que busca el counter ID, o sea, el ID del contador que está en la parte de arriba acá. Sin embargo, lo que hace este es un poquito más curioso porque sin importar qué counter ID pongamos, el cambio que se vaya a hacer siempre va a ser en el ID 1, o sea, en el que nos encontramos. ¿Y qué hace ese ID? Pues con este método, lo único que hacemos es simplemente borrar el progreso y resetearlo al valor inicial que era 0. Entonces ponemos, por ejemplo, aquí delete y, ¿verdad? Para, este tiene una particularidad y es que necesita sí o sí la dirección del ID. Entonces ponemos 1 y listo, se resetea a 0. Y digamos, pongamos post contador esto, ¿vale? Bueno, el, el post sí no necesita ese ID adicional. Se actualiza el nuevo valor y, digamos, delete en un nuevo ID que tenga una cifra toda rara, pero se actualiza en 1 y resetea el valor 0. Y así es como están funcionando los endpoints. Bien. Bien, ya puedes dejar de compartir pantalla. Listo. Bien. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.